Entonces, ya habiendo verificado cómo funciona nuestro motor, teniendo ya un concepto claro de lo que es un motor, cómo es un principio de funcionamiento, entonces ahora lo vamos a definir. Vamos a dar un concepto al motor de combustión interna. Es un conjunto de mecanismos sincronizados entre sí que transforman la energía calorífica de combustible, lo están transformando en energía mecánica. Lo que mencionábamos en un inicio, cuando dábamos a conocer lo que es el concepto de un motor. Un motor, ya un motor cual fuese que fuera, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor hidráulico o un motor de combustión. Todos los motores lo que hacen es transformar una determinada energía. Pero ¿cuál tiene que ser la energía de salida? La energía de salida tiene que ser energía mecánica o energía de movimiento. Si ahora ese concepto lo llevamos para poder brindar una definición de motor de combustión interna, es un mecanismo sincronizado entre sí que transforma, acá viene el término, transforma la energía calorífica, lo está transformando. ¿A qué energía? La energía de salida o la energía transformada necesariamente tiene que ser una energía mecánica. Entonces, un motor de combustión interna es un conjunto de mecanismos sincronizados entre sí que transforman la energía calorífica del combustible, en este caso estamos hablando del diésel, en energía mecánica o energía de movimiento. Esa energía mecánica o esa energía de movimiento se va a ver reflejado cuando el cigüeñal empiece a girar. Cuando este mecanismo, señores, cuando este cigüeñal empieza a girar, y estamos teniendo por entendido que se ha hecho un proceso de conversión. Se ha convertido en la energía calorífica del combustible, se ha convertido a una energía mecánica o energía de movimiento. Y acá también se está cumpliendo la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Podemos verificar internamente lo que vienen a ser los mecanismos del motor. Ya tenemos ahí un MSI. Tenemos la parte del cilindro, tenemos el pistón, tenemos la biela. Acá vamos a resaltar algunos componentes importantes. Toda esta parte que voy a remarcar con un color rojo, toda esta parte viene a ser, ya viene a ser el émbolo o también viene a ser el pistón. Esta parte que se está remarcando de un color negro, esta parte de acá es la biela. Ya tenemos acá la biela. Y la parte que voy a remarcar de color verde viene a ser el cigüeñal. Entonces ahí tenemos el émbolo o el pistón, tenemos la biela, también tenemos el cigüeñal, y el pistón y la biela van a estar unidos a través de un pasador o a través de un bulón. Acá lo vamos a poder resaltar de un color rojo. Acá, señores, acá hay que tener presente que el que va a unir al pistón y a la biela va a ser este componente acá que lo hemos resaltado de un color rojo circular, viene a ser el bulón o también se le conoce como el pin o el pasador. Entonces ya internamente tenemos el pistón, tenemos la biela y también tenemos el cigüeñal. Pero existe un espacio comprendido entre la cabeza del pistón y la base de la culata. Acá lo vemos de un color amarillo resaltado. Este espacio, señores, este espacio que existe entre la cabeza del pistón y la base de la culata se le conoce como cámara de combustión. La cámara de combustión es el espacio, es el volumen comprendido entre la cabeza del pistón al final del tiempo de la compresión y la base de la culata. Pero ¿para qué me sirve esta cámara de combustión? En esta cámara de combustión, señores, es donde se realiza la combustión propiamente dicha para poder hacer la conversión de energía, para poder convertir la energía calorífica del combustible
para poder llevarlo a una energía mecánica o energía de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo funciona este motor? ¿Cómo es lo que se realiza eh, esa conversión de energía calorífica a energía mecánica o energía de movimiento? Durante el funcionamiento del motor, durante el funcionamiento del motor, en el tiempo de admisión, ingresa aire. Ya en el tiempo de admisión, señores, en el motor del ciclo diésel, el pistón desciende, ya hemos visto que desciende desde el punto más alto, del punto muerto superior, va a descender hasta el punto muerto inferior, desde acá, desciende desde el punto muerto superior hacia el punto inferior. Entonces, todo el cilindro se va a llenar de aire, ya el aire está ingresando a una temperatura del medio ambiente. Y cuando ya el pistón ha descendido hasta el punto muerto inferior, todo el cilindro se llena de aire, entonces cambia de sentido de desplazamiento, va a empezar a subir. Y ustedes saben que el aire que ha ingresado al motor es un fluido que no, en este caso, señores, un fluido que en comparación con el motor de gasolina no está ingresando en forma de mezcla de aire y combustible, sino que solamente está ingresando aire puro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pistón empieza a subir, a este fluido compresible, lo está comprimiendo y por lo tanto el volumen se reduce. ¿Se va a reducir a qué tamaño? Se reduce al tamaño o al volumen de la cámara de combustión. Ahora, ¿pero qué sucede cuando nosotros comprimimos un gas? Cuando se comprime un gas, en este caso cuando se comprime el aire, lo que va a aumentar, cuando se comprime el aire, lo que aumenta, aumenta la presión. Va a aumentar la presión. 2, aumenta la temperatura. Cuando comprimimos un gas, primero aumenta la presión, aquí va a aumentar la presión. ¿Qué más aumenta? Aumenta la temperatura, aumenta la temperatura. Pero ¿qué es lo que disminuye? Va a disminuir el volumen, disminuye el volumen, ¿correcto? Cuando comprimimos algo, aumenta presión, aumenta temperatura, pero baja o disminuye el volumen. Pero de esto hay que tener presente, señores, que cuando nosotros comprimimos el aire, lo que vamos a tener que aprovechar es la temperatura que se está produciendo al final del tiempo de la compresión. Al final del tiempo de la compresión, ya mencionamos que el aire que teníamos en un principio en admisión se ha comprimido ¿hasta qué volumen? Al tamaño de la cámara de combustión. Y como hemos mencionado, cuando nosotros comprimimos algo, aumenta la presión, aumenta la temperatura, pero cae el volumen. El volumen se ha vuelto más pequeño. ¿A qué tamaño? Al volumen de la cámara de combustión. Ahora, para que el motor diésel pueda funcionar, tiene que aprovechar la temperatura. Y al final del tiempo de la compresión, la temperatura que se alcanza está comprendido entre 600 hasta 900 grados centígrados. Estamos hablando de una temperatura comprendida entre 600 hasta 900 grados centígrados. Temperatura más que suficiente para que el combustible que se está inyectando pueda inflamarse, ya que el combustible diésel se tiene que inyectar al final de la carrera de compresión. Acá vamos a representar un inyector. Ya representamos acá un inyector. Ese inyector, señores, va a empezar a pulverizar combustible. Ya el inyector empieza a pulverizar combustible. ¿Sí? Empieza a pulverizar combustible. ¿Y qué es lo que sucede? Este combustible, señores, para que pueda inflamarse, tiene que también tener una determinada temperatura. La temperatura que necesita el combustible diésel para que pueda inflamarse está comprendido entre 300 hasta 400 grados centígrados. 300 hasta 400 grados centígrados. Entonces ya tenemos dos temperaturas.
1. La temperatura que se produce al final de la carrera de compresión. Temperatura de compresión 600 a 900 grados centígrados. Temperatura que necesita el combustible que se esté inyectando, en este caso estamos hablando del diésel, es de 300 hasta 400 grados centígrados. Pero, ¿por qué tenemos estos parámetros? ¿Por qué no se puede dar un dato exacto? ¿Por qué tenemos un promedio entre 600 hasta 900 grados, que es la temperatura al final de la compresión? ¿Y por qué también el diésel acá necesita entre 300 a 400? ¿Por qué no puede ser 300 exactamente o 400 grados exactamente? Señores, estos 600 a 900 grados centígrados va a depender de la relación de compresión. ¿Ya? Entonces, esa temperatura depende del factor de la RC, de la relación de compresión, o sea, del volumen que queda al final del tiempo de la compresión. Datos característicos en los motores diésel nos indica que la relación de compresión de un motor diésel está comprendido entre 14 a 1 hasta un pico máximo de 24 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la relación de compresión, señores, puede iniciarse en el motor diésel. En algunos tipos de modelos de motores, la RC puede ser de 14 a 1. Y en algunos motores puede ser de 24 a 1. ¿Esto qué indica? Que mientras mayor es la relación de compresión, mayor sea la relación de compresión, mayor va a ser la temperatura. En los motores actuales, en los motores actuales de maquinaria pesada, la relación de compresión está variando entre 15 a 1, varía entre 15 a 8, 15.8 a 1, y llegando a un pico de 16 a 1, de 16 a 1. Esos son los datos que nosotros vamos a tener presente en los motores actuales, que la relación de compresión está llegando entre 15 a 1, 15.8 a 1 y 16 a 1. Es por ello que tenemos acá los parámetros de temperatura entre 600 hasta 900 grados centígrados. Mientras más es la compresión, mayor es el factor de la RC, de la relación de compresión, mayor va a ser la temperatura. Ahora, ¿qué pasa con el combustible diésel? ¿Por qué tenemos de 300 a 400 grados centígrados? También acá, señores, para poder tener estos datos, el que va a jugar un papel importante viene a ser el índice de cetano, el IC, el índice de cetano. ¿Qué es el índice de cetano? ¿A qué llamamos el índice de cetano? El índice de cetano viene a ser la facilidad con la cual el combustible diésel puede llegar a inflamarse. ¿Cuál es su característica? Mientras mayor es el índice de cetano, mientras mayor es el índice de cetano, mayor es el índice de cetano, menor es la temperatura que necesita para que pueda inflamarse. A mayor índice de cetano, menor es la temperatura que necesita para que pueda inflamarse. Ahora, vamos a lo extremo. Menor es el índice de cetano, menor es el índice de cetano, entonces va a necesitar mayor temperatura para que pueda inflamarse. El índice de cetano en el combustible diésel para los motores actuales está comprendido entre 40 a 45. Esto es el índice de cetano, entre 40 hasta 45 de IC. Por eso tenemos estos parámetros de temperatura. Mayor índice de cetano, menos va a ser la temperatura que vamos a necesitar para que pueda inflamarse ese combustible. Pero ese término, menos es la temperatura, siempre tiene que estar pues comprendido entre 300 a 400. Si la temperatura en la cámara de combustión es menor a 300 grados centígrados, entonces ese combustible no va a poder inflamarse. Señores, eso tenemos que tener presente, que necesariamente para que este combustible pueda inflamarse, se pueda producir
la combustión, entonces tenemos que tener en la cámara de combustión, se tienen que tener temperaturas que están variando entre 600 hasta 900 grados centígrados. ¿De qué va a depender esa temperatura? ¿De qué depende esa temperatura que podamos obtener al final del tiempo de la compresión? Va a depender de la RC. ¿Qué es la RC? La RC viene a ser la relación de compresión. La relación de compresión, este término relación es que estamos comparando dos volúmenes. El primer volumen era el volumen del cilindro, ya que hemos visto que lo que se está comprimiendo es el aire que ingresa en admisión. ¿Ya? Entonces todo el aire que ha ingresado en admisión está ocupando el volumen del cilindro. Ahora, cuando se le comprime, se comprime hasta el volumen o hasta el tamaño de la cámara de combustión. Por eso justamente hay que tener presente aquí que la relación de compresión es la relación que existe entre dos volúmenes. ¿Y cuáles son esos volúmenes? Volumen de cilindro y también volumen de cámara. Y así podemos obtener que la RC en los motores diésel está comprendido entre 14:1 hasta 24:1. Pero actualmente en los motores, ya en los motores con gerenciamiento electrónico, motores con inyección directa, la RC está comprendido entre 15:1, 15.8:1 hasta 16:1. Ahora, ¿para qué es importante comprimir este gas? Ya mencionábamos, cuando se comprime el gas, aumenta la temperatura, aumenta la presión y disminuye el volumen. Y lo que estamos aprovechando acá es justamente el factor temperatura. ¿Para qué? Para poder inyectar el combustible. Ya inyectamos el combustible diésel. Y este combustible diésel, para que pueda desprender todo su potencial calorífico, necesita entre 300 hasta 400 grados centígrados. Entonces, una vez que ya el combustible, este combustible ha inflamado, se ha producido la combustión, entonces aquí se va a generar un torque en el motor. ¿Ya? Se genera un torque en el motor.